Bueno chicos, vamos con el punto 6 de teoría, que es continuidad de funciones. Este concepto lo vais a pillar muy rápido, vais a ver, y lo vamos a ver con dos ejemplos. En el primero, en la primera gráfica X, Y, lo que vamos a representar es en el eje X el tiempo que pasa en minutos y en vertical la temperatura en grados centígrados de una estufa, donde os calentáis cuando vais a comer la faldilla. Bueno, si representamos la temperatura de esa estufa desde el instante inicial donde nosotros la enchufamos hacia adelante, lo que vamos a ver es que ocurre un comportamiento que se puede describir con la gráfica que vamos a representar. Pero antes de eso, quiero que veáis que aquí, en el punto más bajo, no voy a colocar la temperatura de 0 grados. Voy a colocar, por ejemplo, la temperatura de 10 grados. Esta sería la temperatura en este punto. Lo que quiero demostraros con esto en primer lugar es que aquí, abajo del todo, no tiene por qué estar necesariamente el origen de coordenadas si vosotros queréis. Podéis poner un valor cualquiera que os convenga, como por ejemplo 10 grados. Digamos, por ejemplo, que la temperatura original de la habitación son 10 grados. Como a 10 grados hace frío, la gente suele querer poner la estufa. Y por eso, pues vamos a poner aquí, en el punto más bajo, los 10 grados. Que lo quisierais poner aquí arriba y aquí el 0, pues también se puede hacer. De hecho, eso es muy común también, ¿vale? Pero con este ejemplo os quiero demostrar, aparte de lo del concepto de continuidad, que abajo del todo no tiene por qué estar siempre el 0, se puede poner un valor concreto que nos convenga. En cualquier caso, desde ese valor en adelante, tenemos que dar los saltos siempre con la misma distancia, con la misma graduación. Esto lo recordaréis de otro vídeo, ¿verdad? Bueno, pues imaginemos que estos son 10 grados, entonces estos van a ser, a esta altura van a estar 12, a esta 14, a esta 16, 18, 20 y 22 grados. ¿Vale? Por ejemplo. Y aquí, pues vamos a poner, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5 minutos, 6 minutos por aquí, ¿vale? Bueno, pues si nosotros llegamos a la faldilla y enchufamos la estufa, en el momento inicial, a los 0 minutos, va a estar a una temperatura de 10 grados. Vamos a estar en el punto 0,10. Aquí está el 0, ¿vale? 0 para el eje horizontal, que no para el vertical. Para el vertical esto es el 10. Entonces, en el instante inicial, para t igual a 0, tiempo igual a 0, estamos a 10 grados, que es la temperatura de la habitación. Y en ese instante que enchufamos, empieza a calentar. ¿Verdad que sí? Empieza a calentar y se va calentando poquito a poco, ¿verdad? Al principio siempre cuesta que caliente un poquito. Entonces, a lo mejor en 1 minuto, pues hemos avanzado solamente 2 grados de temperatura. Pero resulta que en el segundo minuto hemos llegado a alcanzar ya los 16. En el tercer minuto, los 20. Y en el cuarto minuto ya los 22. ¿Veis que aquí está a los 4 minutos? Ahora, más o menos. A los 4 minutos llegamos a los 22 grados de temperatura. Y 1 minuto más tarde, pues ya los rebasamos. No sabemos en cuánto, pero a partir de aquí ya la temperatura parece que se estabiliza. Y con esto, uy, perdón, que no se me venga abajo, ¿vale? Y con esto, además engarzo con un concepto que os expliqué en otro vídeo anterior. Cuando veíamos un comportamiento como este, en el que parece que a infinito se estabiliza el valor de la y, entonces hablábamos de tendencia, ¿os acordáis? En este caso la tendencia podría parecer que se aproxima, si esto es una unidad de distancia, no, perdón, estos son 2 unidades de distancia, esto podría parecer que está a 23 grados aproximadamente la tendencia, ¿verdad? En el infinito. Bueno, pero olvidado de eso, lo que os quiero representar aquí es sencillamente la temperatura en función del tiempo que pasa. A más tiempo conseguimos aumentar más la temperatura del termostato, de la estufa, ¿vale? Hasta que llegamos a estabilizarla. Si os fijáis en esta función, toda la función se puede representar prácticamente sin llegar a levantar
el boli del folio, ¿verdad? O el rotulador de la pizarra. Si eso es posible, si todos los puntos están conectados siempre con alguien por los dos lados, entonces decimos que la función es de tipo continuo. Esto es una función continua porque la podemos representar completamente sin llegar a levantar el boli del folio. Ahora vamos a ver otro caso en el que no pasa esto. Supongamos, por ejemplo, que contratamos en una compañía de teléfono de móviles una cierta cantidad de gigas para pues, entrar en las redes sociales y demás. Pues en el eje horizontal vamos a representar los gigas de datos, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical lo que vamos a poner es el precio. Perdón, aquí lo que estamos representando son datos que se mide y se pone entre paréntesis en lo que se mide, que son gigabytes, y el precio en euros, que es en lo que se mide, ¿vale? En horizontal los datos, en vertical el precio. ¿Por qué? Repaso. Pues porque el precio depende de los datos que nosotros consumamos. No va al revés, ¿verdad? Entonces es el precio la variable dependiente y los datos la variable independiente. Aquí igualmente pasaba que la temperatura va a depender del tiempo que pasa. Por tanto, la temperatura es variable dependiente y el tiempo independiente. ¿De acuerdo? Por eso la independiente, el tiempo o los datos que estamos gastando van en el eje horizontal de las X. Bien, supongamos que, por ejemplo, lo que nosotros contratamos, lo que nos dicen, lo que nos ofrece, lo que nos oferta la compañía es que con, digamos, 5 euros, con 5 euros, se nos ofrece, no sé, 5 gigas de datos. Entonces venimos por aquí. Y aquí tenemos el punto correspondiente. No dicen en la tarifa, pues por 5 euros te damos 5 gigas de datos. Y resulta que tú empiezas el mes y empiezas gastando, o sea, cuando empieza el mes todavía no has gastado nada, estás aquí. Y sin embargo ya has contratado esos 5 euros. Pero tú puedes seguir gastando datos y datos y datos sin pagar nada más. Tú sigues pagando siempre lo mismo, 5 euros. Hasta que consumes los 5 gigas de datos, ¿verdad? Y lo que te dice la compañía es que a partir de ese momento, cada giga de datos que quieras contratar nuevo te va a costar 1 euro más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú al principio del mes pagas 5 gigas. Pero pagas por 5 gigas 5 euros, independientemente de si llegas a gastar esos 5 gigas o no. Entonces tú al principio del mes, tú sabes que ya vas a pagar 5 euros, aunque hayas gastado menos de 5 gigas. El 5 gigas está por aquí, nosotros estamos por debajo. Por aquí estaría el 1, 2, 3, 4 y 5 gigas. Estamos gastando por debajo de 5 gigas y ya hemos gastado 5 euros. Sin embargo, cuando lleguemos a completar los 5 gigas, si necesitamos otro giga más, ahora para poder contratar un giga más, la tarifa nos dice que tenemos que pagar 1 euro más. Entonces, ahora ya nos vamos a 6 euros. O sea, hemos pagado 1 euro más los 5 de antes, 6 euros. Y estamos consumiendo más de 5 gigas hasta los 6. Porque con eso podemos consumir hasta 6. Y cuando llegamos a los 6 gigas de datos consumidos, resulta que queremos más. Entonces tenemos que contratar otro giga más. Pero para poder contratarlo tenemos que pagar otro euro más. Es decir, que si consumo más de 6 euros, ya estoy pagando, perdón, si consumo un poquito más de 6 gigas, ya tengo que estar pagando 7 euros. Y esto lo puedo estar contratando hasta que llegue a los 7 gigas. Repito otra vez, ¿vale? Por si os habéis perdido. Si yo al principio de mes pago 5 euros, me dan 5 gigas. Pero me dan 5 gigas que yo puedo gastar o no. Entonces yo empiezo gastando los 5 gigas, pero yo ya he pagado 5 euros. Yo ya sé que voy a pagar 5 euros. Estoy gastando, perdón, estoy aquí. Estoy gastando, y cuando llego a 5 gigas y me paso de los 5 gigas, aunque sea 5,1, ya tengo que pagar 1 euro más. Son 6 euros. Y eso lo puedo seguir gastando hasta los 6 gigas. En el momento en que supero los 6 gigas,
a 6,1 gigas, por ejemplo, ya tengo que pagar otro euro más y estoy pagando 7 euros. Y así sucesivamente. Entonces construiremos una gráfica con una forma como esta aproximadamente. ¿De acuerdo? Porque si yo estoy gastando, por ejemplo, estamos aquí 6,1 gigas o 6,9 gigas o 7 incluso, estoy pagando siempre lo mismo, que son, en este caso, 7 euros. O sea, el valor se mantiene constante durante un giga completo nuevo. Ahora, cuando llegamos a superar ese giga completo nuevo, tenemos que volver a pagar un euro más. Y pagamos un euro completo más. Entonces, describimos una gráfica en la que, si os fijáis, tenemos que estar levantando el boli del folio constantemente. No podemos representar esta gráfica sin levantar el boli del folio, ¿verdad? Porque entonces estaríamos pintando por aquí escalones. Y no los hay. Estos escalones no están conectados entre sí. En este caso, entonces decimos que la función es discontinua. ¿De acuerdo? Mientras que una función que se representa sin levantar el boli del folio es una función continua, cuando pasa lo contrario, que sí hay saltos, como veis aquí, entonces la función es discontinua. Y con eso ya terminamos el punto, pero voy a explicar una cosita más. Veréis, una cosa que no sé si recordaréis de cursos anteriores es que cuando en un cierto valor de la X, en este caso de los datos, como por ejemplo 5 gigas de datos, tenemos un punto relleno y otro vacío, otro hueco, perdón, este es relleno, lo estoy vaciando más. Ahora, entonces, el punto relleno quiere decir que para este valor se toma este de aquí, el del punto relleno. El punto 5,5 está relleno, mientras que el punto 5,6 está hueco. Eso quiere decir que ese valor no se toma. Entonces, ¿qué significa? Porque si yo estoy consumiendo 5 gigas exactamente 5 gigas, yo pago 5 euros y no 6. Ahora, si consumo un pelín más de 5 gigas, 5,0001 por ejemplo, entonces ya sí salto al de arriba. Pero en el 5 justamente me voy al valor del precio que me indica el punto relleno, no el hueco. De igual manera, por ejemplo, si nos vamos al 6, tenemos el punto 6,6 relleno y el 6,7 hueco. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que si yo estoy consumiendo exactamente 6 gigas de datos, exactamente 6, entonces estoy pagando 6 euros todavía. Pero si me paso solo un pelín y estoy gastando, digamos, 6,001 gigas, entonces ya tengo que saltar al de arriba, al hueco. Cuando estamos exactamente sobre el valor que se indica, tomamos el valor indicado por el punto relleno. Cuando estamos un pelín cerca, pero no en el punto exactamente, nos vamos al vacío, ¿de acuerdo? Al hueco. Si estamos un pelín por encima del 6, ya estaríamos aquí en esta línea. Si estamos un poquito por debajo, estaríamos en esta línea que coincide con el punto relleno, ¿de acuerdo?